A ver, ¿qué pasaría si un libro de hace 70 años tuviera la clave para interrumpir nuestros momentos más oscuros? Hoy vamos a meternos de lleno en la sabiduría de Gotas de Luz, una colección de versos que proponen ser justamente eso, una especie de intervención divina en forma de poesía. Y es que miren, el prefacio del libro, escrito por una entidad llamada Emanuel, no arranca con una reflexión abstracta, para nada. Nos lanza de lleno a una historia de suspenso. Nos cuenta la historia de un hombre que, carcomido por la ira y la calumnia, está a punto de hacer algo terrible. Y justo ahí, en ese instante de máxima tensión, pasa algo totalmente inesperado. No es un gran evento, no, es algo chiquito, casi insignificante. El canto de un pájaro. Una melodía que, de repente, lo detiene todo en seco. Aquí es donde todo cobra sentido. Emanuel nos explica que, así como el canto de ese canario salvó a ese hombre de sí mismo, de su propia oscuridad, pues los versos de este libro están diseñados para hacer justo eso, esas gotas de luz, esa pequeña intervención que puede disipar la sombra antes de que nos consuma por completo. Así que esta historia del principio no es solo una anécdota, ¿eh? Funciona como una metáfora potentísima del propósito de toda la obra. Ser un canto de esperanza justo en medio de todo ese ruido, de toda esa confusión que a veces tenemos dentro. El hombre se queda helado y se pregunta, ¿será que este canto es, en realidad, la verdadera justicia divina actuando? Y es que la belleza simplemente lo desarmó. La paz volvió a su espíritu y el desastre se evitó. El punto clave aquí es potentísimo, el poder que tiene una pequeña luz para cambiar por completo un gran destino. Bueno, esa historia nos muestra cómo una luz externa puede detener la sombra. Pero el libro va más allá. Nos enseña a encontrar la luz dentro de nuestras propias acciones. La idea es simple. Si la sombra es la inacción, no hacer nada, pues la luz tiene que estar en el movimiento, en tener un propósito. Y para explorar esto, el libro nos lanza una pregunta que va directo al hueso. Apunta a un sufrimiento que a menudo no tiene ni nombre, pero que muchos reconocen. No es la tristeza, no es la pérdida, es algo mucho más sutil. La respuesta es así de directa y contundente. La mayor herida es el vacío de una existencia sin propósito. El aburrimiento, pero ojo, no como un simple fastidio, sino como una profunda llaga espiritual. Y para que quede súper claro, el libro nos pone este contraste brutal. Por un lado, la pereza, y la llama, escuchen esto, el más cruel de los gusanos de la ruina. ¡Qué imagen! Por el otro, el servicio, la diligencia, descritos como las bases de la alegría y los padres de la prosperidad. Vamos, que el camino a elegir parece bastante claro, ¿no? Ok, ya hablamos de la acción. Ahora vamos a explorar otro tipo de gotas de luz, porque no se trata solo de qué hacemos, sino de cómo somos por dentro. Hablemos un poco de las virtudes, de esas guías internas para la vida. La primera virtud es el perdón. Y fíjense qué interesante cómo lo plantea. No como un acto de debilidad, sino como una fuente de luz propia. O sea, ante la ofensa, el perdón no solo libera al otro, sino que sobre todo ilumina a quien lo otorga. Luego, la humildad. Y aquí el libro traza una línea clarísima para diferenciarla de la simple sumisión. La verdadera humildad es activa, está al servicio. La vileza, en cambio, adula, busca el favor de manera servil. Son, pues, dos energías completamente opuestas. Y finalmente, la paciencia. Me encanta que se la describa como un tesoro oculto. Esto sugiere que su verdadero valor no es evidente, no está a simple vista. No se trata simplemente de esperar, sino de un recurso interno, poderoso, que se debe cultivar para poder encontrarlo en los momentos de prueba. Muy bien. Si las acciones y las virtudes moldean nuestro interior, ¿qué pasa con la forma en que nos proyectamos al exterior? El libro nos lleva a un tema crucial, la herramienta con la que nos comunicamos con el mundo, la palabra. Esta es una de las afirmaciones más potentes de todo el texto. La palabra no es neutra, es una fuerza que puede crear o puede destruir. Las mismas herramientas que construyen la paz son las que pueden desatar la guerra. Una responsabilidad inmensa. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo usar esta herramienta con sabiduría? El libro nos ofrece una guía práctica en 3 pasos. Primero, cultivar el silencio amigo, o sea, aprender a estar en paz sin la necesidad de hablar. Segundo, pensar mucho, hablar poco. Y tercero, y este es clave, reconocer que a veces el silencio es en sí mismo la mejor respuesta. Y ya vamos llegando al final de nuestro análisis. Todas estas gotas de luz
La acción, la virtud, la palabra consciente, si nos fijamos bien, todas apuntan a un mismo lugar, a la transformación interior. A modo de resumen, los puntos cruciales son estos. 1. La necesidad de la acción con propósito para evitar el vacío. 2. La fuerza que reside en virtudes como el perdón y la paciencia. 3. El inmenso poder de la comunicación consciente. Y todo esto apunta a un objetivo final. No se trata de cambiar el mundo, sino de mejorarse a uno mismo. Y aquí cerramos el círculo. Volvemos a la pregunta inicial del prefacio, esa que nos conecta con la historia del canario. Nos pregunta directamente, ¿puede este canto, este libro, interrumpir nuestra propia conexión con la oscuridad? Y con esto terminamos, dejando una pregunta para la reflexión. Si los versos de este libro son un tipo de canto, ¿cuál podría ser el que resuene en cada vida? ¿Qué pequeña luz, qué gota de luz se puede encontrar o crear para detener el avance de la sombra?